Jornada 36 de la Liga 2024-25, el Barça le tocó visitar Cornellà para disputar una nueva edición del Derbi catalán y finalmente podemos cerrar la temporada como campeones de liga. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça arribó a Cornellà con Chesney en el arco, Eric García, Ronald Araujo, Christensen y Gerard Martín como nuestra línea de 4, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo como nuestros 3 mediocampistas y Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha como nuestros 3 delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Balde, Cubarsí, Héctor Ford, Fermín López y Gavi. Bueno, ha pasado ya 24 horas oficiales desde que salimos campeones de liga y grabo tan tarde porque quería celebrarlo para mí y porque tenía tarea. Pero enfocándonos únicamente en la parte de celebrar, ha pasado ya 24 horas desde que llevo con una sonrisa en la cara que no importa qué pase, no sale de mí. Creo que las razones son claras y hablar de todo esto sería hablar o hacer un video entero de lo que ha sido la temporada completa del Barça. Pienso hacerlo al finalizar, aún quedan 2 partidos, así que en este video como tal y como debe ser, voy a hablar más que nada del partido, de lo curioso que fue la celebración y finalmente un cierre hablando de cierto jugador del cual ya he dicho que muchas palabras no tengo para decir, pero creo que a raíz de lo que ha pasado en este cierre de temporada puedo decir algo más. Así que arrancando acerca del partido y el contexto en general que ya sabíamos todos, el Barça necesitaba una victoria de estos últimos 3 partidos para salir oficialmente campeón de liga. Un partido ganado y podíamos dar por cerrada la temporada. Eso o que el Madrid se deje puntos. Y de hecho estuvo muy cerca de pasar, puesto que en su último partido contra el Mallorca lo ganaron en el último minuto. Lo cual va a ser un poco raro lo que voy a decir, pero me alegra un parte que lo hayan ganado, puesto que yo quería salir campeón en cancha, ¿saben? Es decir, de cualquier forma íbamos a ser campeones, o ya que ellos perdieran, aunque nosotros ganáramos. Pero creo que le da un poquito más de gusto al hecho de que pite el árbitro y tú en cancha puedas celebrarlo. Así que creo que este es el único contexto en el que una victoria del Madrid me puede alegrar, entre comillas. Pero debido a ese resultado era claro, era la oportunidad nuevamente de repetir algo que ya había pasado hace 2 años. Porque, por si no lo recuerdan, la última liga del Barça se ganó de la misma forma, en Cornellà ante el Derbi catalán. Un derbi bastante importante por el odio que se tienen ambas hinchadas, ambos equipos y ambas historias. Era prácticamente la misma situación, puesto que ellos también a día de hoy están peleando el descenso, y hace 2 años nosotros fuimos partícipes de que ese descenso se consumara. En parte, la vida nos volvía a poner en este mismo escenario, con algunas caras familiares y otras nuevas, pero el objetivo era el mismo, ganar en cancha del Español y proclamarnos campeones en su estadio. Y es con este contexto que el partido daba inicio. Que por mencionar algo del 11 que es un poco externo, hay que darle una mención honorífica a Ferran Torres, que ha sido bastante importante durante la temporada, pero que lamentablemente no pudo estar en este partido, puesto que sufrió de apendicitis y tuvo que ser operado. Ni siquiera estuvo presente o está presente ahora mismo en las celebraciones de la Liga, Copa y Supercopa. Pero con esto arrancaba el partido. Y debo decir que encontré un poco de decepción en cómo se dio el partido, porque la verdad, tal vez es culpa mía, por creer que de alguna forma, por saber que somos campeones, vamos a salir a arrasar y que este partido iba a ser de 10-0. Pero no te digo 10-0. Pensaba que el Barça iba a salir con una ambición un poco más grande, que iba a verse dominador en el partido, y es verdad que el Barça tenía el balón. Pero a pesar de todo esto, se sentía más como si ellos tuvieran el control del partido, porque mucho se jugó a lo que ellos buscaban. Se vio a un Barça muy impreciso en lo que hacía, y tanto fue así el nivel que incluso el Español tuvo la oportunidad de ponerse por delante en el marcador, y con oportunidades bastante claras. Es decir, si no es por Chesney, esos balones ya hubieran significado que el Barça tendría que empezar de nuevo por debajo en el marcador. ¿Eso hubiera significado algo muy grave para el equipo? No creo. Creo que el Barça ya ha demostrado bastantes veces que incluso si le marcan 2 goles puede reponerse. Pero hay que entender que tampoco va a pasar seguido. Tampoco es que cada vez que nos marquen 2 goles significa que el Barça tiene el partido ganado. No podemos pretender que ese lado tan competitivo sea lo que te salve cada vez que pase. Es bueno que pase, pero no es una regla. Y a raíz de eso debo decir que me entró la inseguridad, puesto que veía el partido que seguía 0-0, veía que ellos tenían las oportunidades y que el Barça, a pesar de llegar, no era contundente y no veía peligro de perder la liga como tal, porque perder este partido o empatarlo significaba que podíamos ganarlo todavía en la siguiente jornada o en la última. Es decir que si de 3 partidos no ganabas tan solo uno y perdías la liga por eso, es que tal vez no la merecías tanto. Entonces mi miedo no partía de ahí, partía del hecho de no querer esperar más a salir campeón de una vez, cosa que ya cae completamente en mi sentir de este partido. Pero no quita el hecho de que el Barça tuvo que, entre comillas, sufrir una primera parte en la que no se vio nada cómodo. Y creo que esto es más mérito del Español que de mérito del Barça, porque el Barça seguía jugando su juego, solamente que se enfrentó a un equipo que estuvo muy bien planteado
en la parte trasera, en la parte defensiva. Porque no era nada nuevo que hayamos visto, no es que hayan inventado una manera nueva de jugarle al Barça. El bloque defensivo atrás bien compacto y salir a las contras es algo con lo que ya nos hemos enfrentado. Pero no hay una solución tan grande a eso. Más bien, la solución a nuestro juego es exactamente la manera en la que ellos juegan. Solución entre comillas, porque no es que con ese planteamiento ya nos ganen, pero sí nos llega a complicar bastante. Y ante estos sucesos era obvio que en algún momento, por lo general en el entretiempo, Flick tendría que hacer algo. Flick tendría que cambiar algo en el equipo para que salga mucho mejor. Tal vez una puteada o lo que sea que pase en los vestuarios. Y sí que cambió algo, porque vi otra actitud de cara a los jugadores en este partido en la segunda parte. No sabría decirte si necesariamente fue eso, la actitud de los jugadores, o algún cambio. Bueno, por cambios no creo que haya sido, porque solo cambió a Gerard Martín por Valdé. O tal vez es de mérito del español por empezar a jugar un poco mal. No lo noté así, pero quién sabe. Lo que sí sé es que por mucho que haya cambiado en algo, no cambió mucho el partido. Y ante esto el Barça necesitaba algo más. Las ocasiones, por mucho que yo esté convencido de que tarde o temprano iban a funcionar y que una por lo menos iba a caer, podían dar paso a que ellos marquen antes que nosotros o que definitivamente no se nos dé este partido. Algo tenía que pasar para que ese marcador se abriera de una vez. Y es aquí donde aparece nuevamente el chico de 17 años, que no voy a decir que ya se pueda confirmar algo. No voy a decir que ya es un hecho, por mucho que el instinto y la lectura que le doy yo al fútbol me diga que es así, porque yo me puedo equivocar y mucha gente se puede equivocar, pero esa sensación de que es el destino llamando a la puerta de un joven canterano del Barça es de alguna forma una historia que ya vimos. Es como si el futuro no pudiera esperar al crecimiento de este muchacho que ya está viviendo un montón de cosas, está teniendo un montón de influencias y viviendo muchas situaciones que un niño de 17 años no tendría que estar viviendo, pero él se hace cargo y está tomando la batuta de ser el mejor del mundo o el futuro mejor del mundo mientras vista, y espero que sea por mucho tiempo, la camiseta del Barça. No voy a enfocarme tanto en el gol porque creo que es un hecho para todos, que es un golazo. Me voy a enfocar más en el hecho de que es un golazo en el momento en el que el Barça más lo necesita. Y esto de alguna forma está empezándose a hacer una rutina para Lamine. Ya no solo con el gol, también con asistencias, también con momentos clave en los partidos. Y son aspectos que hemos visto en grandes jugadores, que hemos visto en los mejores del mundo. Y que hemos visto sobre todo en ese jugador al que todos recordamos cuando lo vemos jugar. Ya he hablado muchas veces de que la comparación con Messi es muy grande y que probablemente Lamine nunca pueda llegar a ser un Messi, pero no lo necesita, y esto también es algo que ya he dicho bastante. Creo que de salirnos otro Messi ya sería un caso de verdadera investigación a ver qué pasa en la Masía, porque tener la réplica del mejor jugador de la historia no es normal, en el mismo lugar no es normal, pero la comparación no quiero llevarla al punto de similitudes que puedan tener estos jugadores a pesar de que no tengan muchas, porque siendo sincero, el juego de Lamine recuerda un poco más al de Neymar, y esto puede ser sorpresivo pero no tanto por el hecho de que el ídolo de Lamine es Neymar mismo. Y ya ni hablar de la actitud, porque Messi todos sabemos que era un chico más callado, un chico más reservado y que hablaba en el campo, y Lamine habla en el campo y también de vez en cuando dice una que otra cosa fuera de esta. Entonces mi comparativa nace en el punto de los momentos decisivos en los que influyen en el juego ambos jugadores. Ya sabemos que Messi en cualquier momento que lo necesitaba el Barça, él aparecía. Por mucho que se venda la historia de que no aparecía, de que agachaba la cabeza, ya sabemos que todo es un discurso muy fácil de desmontar, porque quien haya visto un partido del Barça en la era Messi sabe que Messi es el que constantemente hacía todo para el Barça. Pues hoy en día el jugador que te da ese plus en el campo, que cuando más se le necesita, no es que aparezca como tal, porque en algún momento un jugador no va a tener el día, se va a ver neutralizado y no va a poder hacer mucho más que intentos vacíos o que no influyan del todo en él para resolver un partido, sino porque sabes a quién dársela. Sabes que si tú le das el balón a Lamine, algo va a pasar, así como pasaba con Messi. Si tú le dabas el balón a Messi, el balón al 10, que algún lío va a armar. Pues hoy en día sabes que si tú le das el balón al 19, algo se va a armar, algo va a pasar. Pero ¿es esto algo digno de sorprenderte? Tal vez no, porque a lo largo de los años de la historia del fútbol hemos visto jugadores diferenciales, jugadores que tú le das el balón y sabes que algo te va a hacer, incluso no necesariamente jugadores que son atacantes, pero cuando recordamos a esos jugadores, recordamos jugadores veteranos, jugadores que han tenido experiencia en la élite y jugadores que poco a poco se han formado un nombre en base a actuaciones y logros, pues todo eso hoy Lamine lo tiene a la simple edad de 17 años. Hoy Lamine ha forjado un estatus de jugador grande, de jugador de momentos importantes, tan solo a la edad de 7 años, a una edad en la que ni loco uno puede pensar que es el prime de un jugador. Con 17 un jugador tiene un potencial gigante para poder mejorar ciertos aspectos de su juego, madurar en el campo como se le dice. Entonces si Lamine está teniendo actuaciones de gente que en su momento, en su prime,
fue con 25, 27, incluso 30 te diría, un chico de 17 años. Cuando tenga 25, ¿qué carajo va a hacer? ¿Qué bestialidad va a hacer ese jugador? Y obviamente aquí ya parte un poco la imaginación, porque claro, teniendo esas actuaciones ahora, uno imagina que más adelante pues te va a ganar los partidos completamente solo, no va a necesitar ni siquiera un equipo detrás, cosa que obviamente no va a pasar, el fútbol sigue siendo 11 contra 11. Y puede que Lamine se estanque, pero sinceramente, si se estanca en este nivel de su juego, ¿sería un problema? Si se estanca ahora, sigue siendo un jugador digno de llamarlo el mejor del mundo. Hoy, o bueno ayer, muestra nuevamente que está hecho para esos partidos, para ser el que se haga cargo de este equipo. No me extrañaría e incluso aplaudiría que se haga un equipo en torno a él, aprendiendo obviamente los errores que en algún momento se cometió con Leo. Pero Lamine, mientras siga a este nivel y lo siga mejorando, tiene que ser la cara de este Barça. La cara de un Barça que durante años ha estado en reconstrucción, que no ha tenido quien lo comande, que a pesar de haber figuras gigantes en su plantel, no son quienes tomen la batuta de ganar el partido y que finalmente en una temporada en la que ha dominado España y en una temporada en la que ha mostrado que ya es un equipo competitivo y ya es una realidad, sea él, el chico de 17 años, con un futuro enorme por delante, quien vaya a tomar la camiseta y el escudo del Barça y llevarlo a lo más grande como él ha prometido. No sé si llamarlo el heredero, porque como digo, hay muchas cosas muy diferentes de él y Messi, pero si hay alguien que merece tener la corona de rey después de la partida de Leo, seguramente es Lamine. Y ahora con todo este discurso de Lamine, volviendo al partido, la verdad es que el primer gol y el único gol que necesitábamos era lo suficientemente bonito y hermoso para cerrar esta temporada. Campeones de liga tras un golazo de Lamine. Pero había una deuda con un jugador en específico. Porque la vida no podía ser tan cruel de que el día de tu cumpleaños, tras haber marcado un golazo ante el clásico rival, te lo anulen. Por una tontería, la verdad. Y así como el fútbol quita, el fútbol también da. Y si había una forma mejor de acabar la temporada que con un golazo de tu máxima estrella, era dándole un golazo a ese jugador que ha luchado tanto por ser de este equipo y que tras lo sucedido el domingo se lo merecía como tal vez nadie más. Y no voy a narrar más el gol solamente porque se me está haciendo largo el video. Voy a hablar de lo que significa tener este tipo de jugadores en el equipo. Porque más allá de que Fermín sea un gran jugador, para mí un crack de verdad, es más el hecho de que sea de la casa, que sea del Barça, más allá de la Masía, que sea un hincha verdadero del Barça, como casi toda nuestra plantilla. El sentimiento de pertenencia es algo que no tiene valor en el mundo. Es algo que tal vez se inculque o con lo que naces, pero nunca se puede negociar. Y este tipo de jugadores, junto con Gavi, junto con Cubarsí, Gerard Martín, todos estos jugadores que vienen de la casa, que vienen hechos por la Masía, son tan importantes porque no hay quien mejor defienda la casa que los que nacieron en ella. Parte del proyecto que se ha formado en estos años es, más allá de tener estrellas y jugadores top mundial, es crearlos, es hacerlos desde tan pequeños y formarlos para que en el futuro vistan de la mejor manera la camiseta del Barça y que defiendan como nadie puede hacerlo estos colores. Esto con los años lo hemos perdido lamentablemente por la mala gestión que se hizo en su momento, que pagamos exorbitantes montos de dinero por jugadores que al final no rendían y dejábamos con muy pocos minutos a jugadores que tal vez con un poco más de oportunidades hubieran demostrado mucho más, o tal vez no, tampoco es que todo aquel que juegue en la Masía es super crack, pero si algo era una característica del Barça era eso, formar a sus jugadores, y como la historia marca, son esos jugadores los que luego te llevan a lo más alto. No voy a vender que Fermín va a ser en el futuro un Balón de Oro, ni que Gavi, ni que Cubarsí, ni nada de esto, eso ya es otro tema, pero estoy seguro de que hay muy pocos jugadores en el mundo que te van a defender tan bien la camiseta que los que tú mismo has criado. Hay casos excepcionales como pueden ser jugadores de otros países que al final tienen un sentimiento tan apegado al Barça que se vuelven sumamente hinchas del Barça, como puede ser históricamente Stoichkov o como espero que sea Rafinha con todo lo que le está pasando en este club. Y es por este motivo de la escasez de estos jugadores que es tan importante tenerlos y que nuestro proyecto se base en gran parte en ellos. Porque más allá de lo feliz que me haga, es muy emotivo ver cómo jugadores que han pasado por cada categoría del Barça hoy en día tengan su recompensa. Que puedan festejar las ligas en casa de uno de los clásicos rivales es sinceramente para mí un abrazo al alma, porque se lo merecen un montón. Luego ahí podemos mencionar cómo Flick no quería que festejen por lo sucedido hace 2 años que literalmente saltaron ultras al campo. Y yo debo decir que respeto bastante eso, porque sabiendo lo que había pasado y
y arriesgarnos a que pase otra vez y esta vez con un peor resultado no era lo mejor para nosotros. Lo admito, si hubiera querido ver eso, incluso si yo hubiera sido uno de ellos hubiera estado festejando como loco, pero si algo dice Flick, se respeta, porque se lo ha ganado. Y así, finalmente, con la celebración en el vestuario y a día de hoy, en estos precisos momentos, festejándolo en la Rúa, el Barça cierra una temporada que se suponía era de transición de una manera impresionante, con un triplete doméstico: Supercopa, Copa y Liga. Ya lo he dicho, estoy muy agradecido con esos jugadores, estoy muy agradecido con Flick, más de esto lo diré en el video final de temporada, así que para no hacer más largo este video, simplemente gracias jugadores y afición, celebremos porque hemos sufrido bastante y hoy en día, esperanzados de lo que pueda pasar en la siguiente temporada, podemos gritar más que nunca: Vizca el Barça. Así que hasta aquí, no va a haber nuevamente sección de la tabla porque ya culminó, ya no me importa lo que pase más, los siguientes 2 partidos serán más para ver qué pueda experimentar Flick con los jugadores, con las plantillas, con los que están y los que pueden no estar en la siguiente temporada. Así que sin más, hasta acá el video de hoy. Como siempre, en la descripción me indica red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde poco a poco estoy haciendo más directos. Y también mi TikTok, donde estoy haciendo resúmenes de los partidos en un minuto o un poco más. Si lo viste, lo escuchaste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y como siempre digo, hago esto por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, y ahora a seguir celebrando y a hacer mis tareas. Nos vemos en el siguiente partido de liga. Vizca el Barça y adiós.